sigla que no era. Lleva 20 años. ¡Hablen de la avioneta! Nuevo tiempo. No, déjame montarme ahí. ¿Puedo hacerle una preguntita? Para Miami, canal 22 de Miami. Era una sigla que no era, una avioneta que aterrizó. Señor Omar, ¿por qué la provocación de este canal hacia ustedes? Porque representamos el cambio. Ya ellos son el gobierno anterior. Los vamos a derrotar y están desesperados. ¿Ese es el miedo que hay entre ellos? Están aterrorizados y nos quieren provocar para buscar violencia, porque saben que nosotros representamos la paz y la unidad de todos los venezolanos. Ya Chávez es el gobierno anterior en Venezuela. ¿Se acabó? Se acabó. Y esas Se acusaciones... acabó y dejando un gran desastre en el país. Pero la injerencia cubana, ¿usted cree que después que se acabe Chávez va a seguir presente? No, no va a seguir presente, tendremos relaciones normales con Cuba. Como siempre la tuvieron. Como la tuvimos, pero no entregados ni a Cuba ni a ningún otro país. No, pero sí fírmalo. ¿Por qué tanta violencia ahora con ustedes? Bueno, lo que pasa es que... Primero, nosotros supuestamente hacemos el ejercicio de periodismo no clasificado según las academias, que es lo que se denomina aquí comunicador social alternativo, que nace después del proceso del golpe de Estado, en la medida en que hubo una especie de cerco mediático de blackout informativo y que a la gente le tocó valerse de sus propias herramientas para transmitir y mantener informado al pueblo a través de celulares, a través de todos los mecanismos alternativos que encontró el pueblo. Nosotros... Ya va, papá, ya va un permiso. Pero yo tengo derecho a protestar, papá. No, pero ya va que le están haciendo una entrevista a él. Mira, Ricardo, controla a tus muchachos aquí, vale. No. Sí. Regálame el reloj verde. Y yo sé que vas a hacer un ejercicio de edición y pudieses decir como si no... Para nada, te prometo que no voy a editar absolutamente nada. Nosotros y el programa nuestro sobre mis pasos ponemos las dos caras. ¿Tú crees que el 2012 va a ser el fin de Chávez o va a ser nuevamente la reelección del presidente Chávez? La continuidad del proceso histórico. No hay personaje de la oposición en medio de su fragmentación, en medio de su desunión, en medio de que son una especie de elemento endógeno de esas respuestas exógenas por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, por parte del Partido Popular, que pueda ganarle al presidente Chávez. Ninguno tiene carisma, ninguno está consustanciado con las realidades y las necesidades del pueblo. Se habla de una injerencia cubana dentro de Venezuela. No, hay un hermanamiento y hay una especie de ayuda por parte del pueblo cubano para consolidar unas políticas públicas que se expresan a través de Barrio Adentro, que se expresan a través de Barrio Adentro Deportivo. Hay una especie de estrategia, de alianza estratégica con el pueblo cubano que ha dado muchas, por decirlo de alguna manera, respuestas y beneficios al pueblo venezolano. ¿Se está dando un paso adelante con este tipo de actos? Lo que pasa es que es una especie de pantalla, es una especie de puesta en escena de una supuesta unidad en donde hay cónclaves expresados en Acción Democrática, en Primero Justicia, que eran los que gobernaban antes. Por más que tú le coloques miles de colores y miles de partidos, ahí lo que hay es un proyecto que se llama el proyecto neoliberal. El candidato que están presentando es una continuidad del candidato anterior. Bueno, tiene Acción Democrática. Un Nuevo Tiempo es la franquicia pequeña, le dicen un nuevo ADECO. ¿Por qué la escasez de alimentos? ¿Por qué la falta de electricidad aquí en Venezuela? No hay escasez de elementos. En algún momento determinado, los diferentes factores de comercialización, distribución de los alimentos... ¿Le están haciendo una guerra al gobierno? Eso es normal cuando hay un proceso revolucionario, como el de Allende, cuando en Chile en esa época se consumía bastante pescado y se producía pescado, no había pescado en el Chile de 1973, y así para usted de contar. La leche que votaba. Sí, la leche que votaba. Si perdiera el presidente Hugo Chávez Frías en las elecciones del 2012, tendríamos que ir al estadio de la Universidad Central de Venezuela, como hicieron en Chile en el 73, que los llevaron a todos al estadio y los masacraron. ¿Ustedes creen que estos partidos serían capaces de atosigar, masacrar y martirizar al pueblo? Lo hicieron en el 89, mataron a más de 1000 personas, en el 2002. ¿Y ustedes cuántos mataron en Puente Llaguna? Bueno, por eso, ahí está la razón histórica. Tú verás, hubo unos militares en ayuda y connivencia con el gobierno estadounidense que determinaron y que hicieron un plan con los medios, con los partidos, asesinaron gente y le decían mostrar a la gente como si fuesen asesinados por Chávez. El presidente Hugo Chávez Frías, ¿por qué no se atiende aquí con los médicos venezolanos y va a atenderse con los médicos cubanos? ¿Los médicos cubanos son mejores? No se ha desestimado ni se ha subestimado el ejercicio de la ciencia, el ejercicio de la medicina. Obviamente
solamente hay 2 países en Sudamérica en donde se ha desarrollado ese tipo de ciencias médicas, que son Brasil y que son Cuba. El presidente Chávez tiene toda la potestad, toda la razón de decidir y definir en qué lugar puede operarse. ¿Cómo ves tú al vicepresidente? ¿A cuál vicepresidente? Al vicepresidente del país. Hace parte del mismo proceso y del mismo proyecto histórico del presidente Chávez. No es ni siquiera una persona que lo va a traicionar, como están diciendo, comparando a Juan Vicente Gómez a Chávez con, ¿cómo se llama? Con Cipriano Castro. Eso no va a pasar. Tú tienes el libreto bien ensayado. Claro. Tú eres un carajo que tú deberías llegar a un ministerio para hacer. Claro, para Mira, hacer. hay una cosa que dicen, que cuando la oposición te alaba el ego es porque es peligroso. Mira, yo no te estoy alabando, yo te estoy hablando como un venezolano más. Voy a ser ministro, yo voy a seguir en la calle. Mira, y que somos pisatarios de esta tierra, y que fue el que me opuse cuando empezaron a gritar ahí, no me lo griten porque ellos están trabajando. Usted niño, usted muchachito, recién nacido, no me venga a tapar el sol con un dedo. Acuérdese, usted habla mucho de los 40 años de democracia, y lamentablemente los 40 años de democracia fueron los que construyeron este país. Le guste a usted o no le guste, con todo lo que haya habido, construyeron. Mira, sumando a un compañero, ayer se metieron en el sur, que fue masacrado en Cantaura, que fue parte de esos muertos de esa represión de la Cuarta República. Y usted no sabe cuántos muertos se sumaron en la cárcel de Yaredo que ustedes no pudieron controlar. 35 cárceles en el país, 35 cárceles en el país, y ustedes no pudieron con una cárcel. Tuvieron que abrirle una reja por la cerca para que se fueran por ahí, simulando una fuga para que se pudieran ir. Amigo, aquí están con una expresión que tiene una, bueno, 4 cámaras y 2 micrófonos. Mira, y le estoy diciendo, me tienes que ir porque sabe que cuando usted le dicen la verdad duele. A usted no le pueden poner el dedo en la llaga. Mira, agarraron y privatizaron la cabilla, desapareció. Ustedes son magos, desaparecen todos, desaparecieron la cabilla. Ustedes agarraron y privatizaron el cemento, desaparecieron el cemento. Privatizaron el aceite ya y no hay un aceite en todo el... No, yo puedo hablar como yo quiera. Y no hay un aceite en todo el país. Hicieron misiones que se desaparecieron en el tiempo y nadie se benefició. Entonces, ¿dónde está este gobierno que tiene? Mire, 40 años de democracia y siguen hablando de los 40 años y se olvidaron de los 12 años que ustedes tienen. Y tienen este país convertido en la peor miseria de Latinoamérica. Estamos endeudados, no tenemos reservas, nuestras reservas ya se las quieren traer porque ahora hay que meterle manos al oro, porque se van a robar el oro, porque eso es lo que van a hacer. Compararnos con países extranjeros. 40 millones de dólares que tiene de deuda PDVSA, tiene de deuda PDVSA. Mire, el suministro petrolero se ha mermado. Tenemos que hacer negocios con países que lo que mandan son pichaches para este país. ¿Qué manda China? ¿Qué producto chino sirve, amigo? Por eso, no, que el capitalismo salvaje. Usted vive del capitalismo, hijo. Usted carga ropa cubana, ropa china. Usted vive del capitalismo. Este muchacho que está aquí en alguna goma, que no, apuesto que no dicen Fidel Boy, apuesto que dicen... No, sí, claro que sí. Miami. Mire, señores, ustedes viven más infiltrados en los Estados Unidos que nosotros mismos. Yo no sé ni dónde quedan los Estados Unidos. ¿Pero por qué compararse con los Estados Unidos? Ellos se comparan con nosotros. Yo adoro los Estados Unidos. A mí me parece que ha sido la potencia. Y mire, y yo le voy a decir una cosa a usted, señorita. Ya va. Yo le voy a decir una cosa a usted, señorita. Bueno, señorita, yo le voy a decir una cosa. Se lo voy a decir clarito aquí. Todos los países aliados con este gobierno le fían el petróleo a Venezuela y el único que se lo paga de contado es Estados Unidos. Lo poquito que tiene PDVSA es porque se lo da el norte. 24 de julio de 1783, chamo. No oculten que nos están robando con las multas. No lo oculten. Están robando. Nosotros en el Zulia no podemos hacer racionamiento de luz porque nos mata el calor. Nos mata el calor. No vamos a racionar luz. No vamos a pagar multas. Tenemos que acondicionarnos para tener una mejor sustentabilidad de vida a los carabobeños y a los maracuchos y a todos los venezolanos. Tenemos que acondicionarnos como aquí hay 30 millones de habitantes. Aquí estamos hablando de Venezuela, compañeros. Estamos hablando 30 millones de habitantes. Nosotros no podemos seguir acondicionándonos cómo viven. Aquí hay 30 millones de habitantes. Los cubanos, cómo viven los Pablo, hermano. Nada de ellos. Le hago un llamado al ministro Barack que reaccione y se dé cuenta de la torpeza que está cometiendo.
Los oficialistas, los de las cámaras, nos retaron y nos dijeron que nosotros hacíamos una prensa amarillista, que no íbamos a poner ninguna de estas imágenes. Las pusimos todas, porque aquí hay democracia, aquí no hay ley mordaza. Esas son las tensiones que se respiran en Venezuela. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regresar, dos voces autorizadas en el tema venezolano, que les duele de verdad, nos hablan de Pablo Pérez. Para muchos, el candidato ideal de la oposición para enfrentar a Chávez en las elecciones del 2012. Regresamos. Los miembros de la oposición venezolana aspiran a la nominación única para enfrentar a Chávez en las presidenciales del 2012, entre ellos Pablo Pérez, gobernador del estado de Zulia. Le damos la bienvenida a dos voces autorizadas, Carlos Acosta y Alexis Ortiz, ambos periodistas venezolanos. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Tony. Antes de comenzar esta conversación, y lo estaba comentando con Alexis fuera de cámara, yo primero tengo que felicitarte, porque tú pasaste una prueba de fuego. Eso de meterse en las calles de Caracas, siendo ciudadano cubano residente en Miami, eso es poco más que arriesgar la vida, porque a los propios periodistas venezolanos que trabajan en Globovisión o los que trabajaban en Radio Caracas Televisión, les tiraban piedras, les tiraban bombas lacrimógenas, lo bañaban en excremento. Así actuaban y decían que era el pueblo, y no es el pueblo, son las bandas coordinadas por el gobierno chavista para sabotear el periodismo libre, el periodismo independiente. Que tú estés aquí nuevamente en Miami y que hayas mostrado a los señores de la hojilla con su cámara es la demostración, como tú decías en principio, de que aquí no hay ley mordaza y que tú muestras las dos caras, pero además de que pudiste pasar liso, como decimos en Venezuela, la prueba, porque lo menos era una pedrada, una bomba lacrimógena o que una turba los correteara. Nos corretearon a nosotros los malandros y los oficialistas. Los oficialistas en todo momento nos retaron a nosotros diciendo que no íbamos a poner nada. Nosotros no tenemos ley mordaza, tú lo acabas de decir. Hay periodistas muertos en Venezuela. Obviamente. Hay periodistas perseguidos. Aquí hay gente que tuvo que pedir asilo porque ejercía el periodismo en Venezuela. Por supuesto, y a esos periodistas nosotros los estamos honrando desde aquí, desde este programa Sobre Mis Pasos, con la presencia de nosotros tres, y vamos a comenzar tirando la primera bola. ¿Gaddafi está o no está en Venezuela? El domingo al mediodía, para ser más exacto, pasamos por Miraflores. Habían 5 manzanas rodeadas de Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Metropolitana y de elementos que aplauden este fenómeno chavista en Venezuela. Bueno, mira, nosotros no podemos asegurar sin ningún género de duda que está en Venezuela porque no tenemos la confirmación específica. Pero en todo caso lo que sí sabemos es que Chávez ha sido durante los últimos años un aliado muy estrecho de Gaddafi. Ha sido prácticamente un defensor de Gaddafi, un abogado defensor de Gaddafi frente a los ojos del mundo. Ahora, Gaddafi es un gobernante terrorista, criminal, impresentable, y el apoyo que Chávez le da a Gaddafi demuestra precisamente la catadura, la textura del régimen chavista. Si Gaddafi estuviera en Venezuela, si Gaddafi se refugiara en Venezuela, eso constituiría un insulto para la democracia y para la dignidad venezolana, para el gentilicio venezolano. Es increíble que se vaya a refugiar en nuestro país un dictador tan despreciable como eso. Pero el Pentágono asegura que Gaddafi no ha salido de Trípoli. Sí, eso lo asegura el Pentágono. Y uniéndome un poco a lo que decía Alexis, no solamente sería una bofetada a la democracia venezolana y una burla a la democracia latinoamericana, sino también pisotear en la tumba donde yacen los muertos que ha producido el régimen de Gaddafi. Y por eso Venezuela no debería hacerse cómplice de eso. Entre otras cosas porque Venezuela, existen normas internacionales, Tony, y Venezuela es dignataria, firma el Estatuto de Roma. Y darle asilo, darle guarida a un delincuente internacional, un asesino internacional como Gaddafi, significa retar a la comunidad internacional. Ya bastante se ha aislado Venezuela con su comportamiento, con sus aliados, para que encima venga con este sinvergüenza, este asesino allá. Carlos y Alexis, por favor, perdónenme, pero él se ha burlado de todo el mundo, se ha burlado primero de los venezolanos, y prueba de esto es la injerencia cubana en Venezuela. Mira esto. Hay un hermanamiento y hay una especie de ayuda por parte del pueblo cubano para consolidar unas políticas públicas que se expresan a través de Barrio Adentro, que se expresan a través de Barrio Adentro Deportivo. Hay una especie de estrategia, de alianza estratégica con el pueblo cubano que ha dado muchas, por decirlo de alguna manera, respuestas y beneficios al pueblo venezolano. Aquí no...
ponerse... Así habla este joven, periodista de televisión venezolana. ¿Qué me puedes decir de esta retórica, de esta manera de expresarse, de este lenguaje muy preciso que usa este muchacho? Esta es una retórica caletrera que obedece a que entrenadores cubanos, ideologizadores cubanos, los preparan para este tipo de discurso. Si tú los escuchas con atención, te das cuenta que es un discurso que repiten todos como loritos. Este muchacho trabaja en un programa venezolano realmente escatológico, realmente sucio, que se llama La Hojilla, un programa para insultar y para denostar contra toda la gente de la oposición, incluso contra ellos mismos. El señor Mario Silva... Ese señor indecible, por cierto, es el que conduce este programa y lo usa. Además, el presidente Chávez le pasa la mano, lo bendice. Cuando Chávez quiere dictar líneas, llama por teléfono desde Miraflores y dice: Mario, sácame al aire, y Mario lo saca al aire, que es otra cosa que un espaldarazo a un hombre que insulta, que se burla de los familiares muertos de miembros de la oposición, que se burla de la familia, de las mujeres, que a una señora como María Teresa Castillo, que además vino de la izquierda, es una mujer de izquierda, se atrevió a decirle cosas que por decencia uno no puede repetir en esta pantalla. Mira, es que es increíble, las cosas que ese señor dice en su programa, las groserías, las obscenidades, son tan increíbles, bueno, que uno no puede, no se puede atrever a repetirlo en un programa serio como este, pero eso está taxativamente penado por la ley. Pero esta gente pasa por encima de la ley como le da la gana y como te dice... Se burlan descaradamente. Chicos, te graban conversaciones. Ahora, y te la sacan al aire. Este joven me recuerda a los jóvenes de los congresos de la UJC, de los jóvenes comunistas cubanos, de la FEU, amamantados por el régimen. Pero no vamos a hablar ni de Mario Silva, ni vamos a hablar tampoco de este joven retórico que repite como papagayo el guión aprendido. Vamos a hablar de Pablo Pérez. ¿Quién es Pablo Pérez? Pablo Pérez es un dirigente que, como bien lo decía este joven, viene de la socialdemocracia de Venezuela, del Partido de Acción Democrática, ¿no? De los partidos de historia sólida desde el punto de vista de lucha por la democracia, que deviene en un partido que se denomina Un Nuevo Tiempo, cuyo líder fundador es Manuel Rosales, que fue candidato en el 2006, y ahora opta por la candidatura. Él es el gobernador del estado Zulia, el estado occidental de Venezuela, limítrofe con Colombia, mayor productor de petróleo y para muchos el granero de Venezuela. Ahí se produce la carne, el plátano, el queso, etcétera, la leche. Es un hombre con pegada popular y es quizá eso lo que pone nervioso al chavismo. Hay una serie de precandidatos, todos muy calificados. De la nueva camada se habla de María Corina Machado, del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, y quizá a mi juicio, y esto es un juicio personal y no quiero comprometer a Alexis con esto, el de mayor pegada popular, a mi juicio, repito, es Pablo Pérez, un hombre que en las elecciones parlamentarias logró el mayor número de diputados a la Asamblea Nacional haciendo el trabajo en los barrios y en la población del estado Zulia. Vienen unas elecciones primarias, los venezolanos dentro y fuera de Venezuela vamos a votar y vamos a escoger un candidato. Alexis, ¿por qué los chavistas insisten en emparentar a los nuevos políticos con los viejos políticos? Con los viejos de Acción Democrática. Porque ellos han satanizado la vieja política y le han hecho creer al mundo y en una buena medida a los medios de comunicación social, sobre todo en los albores del chavismo, ayudaron mucho a eso, a destruir la imagen de la política, de los políticos, a tratar de convencer al país, a los venezolanos, de que todos los políticos eran una basura, de que los partidos no servían para nada. Yo precisamente escribí un libro en defensa de la política, de los políticos y los partidos, que se llama La política es chévere, porque realmente si algo le hizo daño en Venezuela y en todos nuestros países a la democracia fue acabar con el prestigio y la credibilidad de los partidos. Desde luego que los partidos de alguna manera contribuyeron a eso, pero la acción deleteria, la acción perniciosa de los medios de comunicación social fue algo terrible. Hoy en día hay una autocrítica en ese sentido, gracias a Dios. Ahora, me interesa insistirte en algo si queda un minuto de tiempo, que es lo siguiente. El gran candidato que va a derrotar a Chávez es la unidad de la oposición. Cualquiera de los candidatos que sea electo en las elecciones primarias va a derrotar a Chávez. Yo quiero interrumpirte porque eso lo escuché muchísimo en las calles de Caracas. Gente humilde que dijeron, yo voté 2 veces por Chávez, ahora no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es un traidor. Lo llaman traidor.
Y es verdad, porque Chávez es un encantador de serpientes. Les metió una y otra mentira, y la gente se cansó de las mentiras. El desastre de la gestión de Chávez es inocultable. Él manejó más dinero que cualquier presidente en la historia de Latinoamérica, pero no de Venezuela, y el resultado es desabastecimiento, inseguridad, corrupción, destrucción general del país. Pero un momento, vamos a ver lo que dicen estos oficialistas, los jóvenes oficialistas con un libreto aprendido. Mira. No hay personaje de la oposición en medio de su fragmentación, en medio de su desunión, en medio de que son una especie de elemento endógeno de esas respuestas exógenas por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, por parte del Partido Popular, que pueda ganarle al presidente Chávez. Ninguno tiene carisma, ninguno está consustanciado con las realidades y las necesidades del pueblo. Mira, son babosadas. Elemento endógeno, ¿qué crees de esto? Elementos endógenos, elementos exógenos, como tú dices y como dice Alexis, es un discurso caletrero, un discurso aprendido, porque no tienen argumento. Lo primero que hay que decir es que no existe ninguna desunión en la oposición. Las corrientes ideológicas más disímiles están sentadas en una misma mesa con un solo objetivo, que no es la obtención del poder, es salvar al país de este desastre en el que lo ha asumido Hugo Chávez. Y además, Hugo Chávez... ¿No se va a volver a cometer el mismo error? Es que no se va a volver a cometer el mismo error, porque simple y llanamente los venezolanos ya aprendieron. Tú mismo me lo acabas de decir, tú estuviste en nuestro país y tú le pusiste el micrófono a la gente y te dijeron, yo voté 2 veces por Chávez, ya no vuelvo a votar. Quiere decir que se desencantaron, que aprendieron, que se dieron cuenta que ahí lo que había era un afán por llegar al poder y no por atender los principales problemas del pueblo. Quiero que sepas que Chávez sigue hablando hoy como si estuviera en campaña electoral. Vamos a hacer. ¿Y en 13 años qué ha hecho? Vamos a ver lo que dice Pablo Pérez. Por favor, director. Desde el norte del país, en todo el litoral, hasta el Amazonas y Bolívar, se llevó progreso, desarrollo y bienestar con la descentralización. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Volvemos otra vez como el cangrejo, un gobierno centralista, que no respeta el voto popular, que no ha respetado las necesidades de un pueblo, y que sencillamente tenemos que emprender la lucha de profundizar el federalismo y la descentralización. La celebración de las primarias es un ejercicio de la democratización en Venezuela. Y es un modelo mundial de unidad. El esfuerzo que ha hecho la oposición para mantenerse unida a pesar de las diferencias demuestra que cuando hay la voluntad de salvar, de rescatar un país, la gente está dispuesta a hacer cualquier sacrificio. De tal manera pues que esto que dice este muchacho, por ejemplo, que no son carismáticos, que no tienen líderes, mira, eso lo que demuestra es que tienen una visión mesiánica de la política, que no creen en el pueblo, que no creen en la democracia, sino que creen en el superlíder, es que el ejemplo de la concertación que se hizo en Chile, precisamente, o lo que pasó en Nicaragua cuando doña Violeta Chamorro llegó a la presidencia. Son ejercicios, son ejemplos. Y esta conversación debería servir de alerta a todos los ciudadanos venezolanos. Se le puede ganar a Chávez con voto. Allá la Fuerza Armada si no respeta la voluntad popular. No, y se le va a ganar. Muchas y la Fuerza Armada va a respetar la voluntad popular porque no puede hacer otra cosa. Ojalá quiera Dios que sus palabras sean un decreto. Tony, gracias por tratar el tema de Venezuela y gracias por ir a Venezuela. Esto es el principio de un gran comienzo. Es el principio. Por mi sangre también corre sangre maracucha. Hacemos una nueva pausa, pero al regresar llegan a Miami los músicos que acompañarán a Pablo Milanés en el polémico concierto del sábado próximo en el American Airlines Arena. Se sigue calentando el ambiente.